Hubo un momento en el que el nombre de Clara Montes dejó de sonar en los grandes escenarios. No fue un escándalo clásico. No hubo titulares de sangre ni juicios televisados. Fue algo más silencioso, más incómodo, más difícil de señalar. Un tipo de desaparición que no deja huellas visibles pero que destruye carreras con la misma eficacia. Durante años, Clara Montes había construido una voz propia en la música española. Una voz elegante, culta, profundamente ligada a la poesía y a la memoria cultural del país. Cantaba a Antonio Gala, a Rafael Alberti, a los textos que muchos consideraban demasiado densos para el mercado. Y aún así, el público escuchaba. Los teatros se llenaban, la crítica aplaudía. Todo parecía indicar que su camino estaba consolidado. Entonces llegó el silencio. Las invitaciones a ciertos programas comenzaron a desaparecer. Los grandes festivales dejaron de llamarla. Su nombre ya no figuraba en las listas que marcaban tendencia. No hubo una explicación oficial. No hubo una despedida. Solo una sensación persistente de que algo se había roto en el lugar equivocado. ¿Cómo puede una artista respetada volverse invisible sin cometer ningún error público? ¿Qué ocurre cuando el talento no encaja con las reglas no escritas del poder cultural? Es posible que en determinados momentos ser fiel a una estética y a una memoria resulte más peligroso que provocar un escándalo, mientras otros optaban por adaptarse. Clara Montes eligió mantenerse fiel a una idea de la música que no pedía permiso, una música que hablaba de belleza, de compromiso y de profundidad en una industria cada vez más impaciente. Esa elección tuvo un precio. Hoy su historia plantea una pregunta incómoda. No sobre el fracaso, sino sobre los mecanismos que deciden quién permanece y quién desaparece. Hoy conocerás la verdad completa. Clara Montes nació en un país que todavía estaba aprendiendo a escucharse a sí mismo. España arrastraba una herida histórica profunda. La transición política había abierto las puertas a nuevas libertades, pero también había dejado un vacío cultural difícil de llenar. En ese espacio ambiguo entre la memoria reprimida y la modernidad acelerada, comenzó a formarse su identidad artística. Desde muy joven, Clara mostró una sensibilidad poco común. No se sentía atraída por la música como un simple entretenimiento, sino como un lenguaje capaz de sostener ideas, silencios y contradicciones. Creció rodeada de palabras. La literatura no era un adorno, era una necesidad. Mientras otros aprendían canciones para encajar, ella aprendía versos para comprender. Su formación no estuvo marcada por la urgencia del éxito, sino por el respeto al contenido. Estudió música con rigor, entendiendo la técnica como una herramienta al servicio del mensaje. Esa base sólida le permitió algo poco frecuente: no depender del artificio. Su voz no necesitaba exageraciones. Su interpretación no buscaba el aplauso inmediato. Había una intención más profunda: transmitir. En aquellos años, el panorama cultural español vivía una paradoja. Por un lado surgían movimientos rupturistas provocadores veloces. Por otro, existía una tradición literaria inmensa que parecía quedar relegada a círculos minoritarios. Clara se situó justo en medio de esa tensión. No rechazó la modernidad, pero tampoco renunció a la memoria. Uno de los pilares fundamentales de su camino fue la poesía, no como acompañamiento, sino como núcleo creativo. Textos de autores que habían sido silenciados, manipulados o simplificados durante décadas empezaron a encontrar en su voz una nueva respiración. No los reinterpretaba desde la nostalgia, sino desde una contemporaneidad respetuosa y firme. Su acercamiento a la obra de figuras como Antonio Gala no fue casual. Gala representaba una España compleja, emocional, incómoda para ciertos discursos oficiales. Cantar sus textos implicaba asumir una postura estética y ética. Del mismo modo, la poesía de Rafael Alberti, marcada por el exilio y la memoria, encontraba en Clara una intérprete capaz de devolverle humanidad sin solemnidad excesiva. En sus primeros pasos profesionales,
Clara no encajaba fácilmente en los compartimentos de la industria. No era pop, no era flamenco tradicional, no era canción protesta en el sentido clásico. Era algo más difícil de clasificar, y en un mercado que empezaba a exigir etiquetas claras, esa ambigüedad se convertía en un riesgo. Aún así, sus primeras presentaciones generaron una respuesta inesperada. El público no masivo, pero sí atento, conectó con esa propuesta. Teatros medianos, espacios culturales y ciclos de música literaria comenzaron a abrirle las puertas. No era una artista omnipresente, pero sí constante. Su nombre empezó a circular entre quienes buscaban algo distinto. Había también un elemento personal que marcaba su camino. Clara no mostraba una necesidad compulsiva de exponerse. No construyó un personaje mediático. No alimentó polémicas. Su presencia pública era sobria, casi austera. Para algunos eso era elegancia. Para otros, una falta de estrategia. En un entorno cada vez más dominado por la visibilidad y la rapidez, esa actitud resultaba desconcertante. Mientras la industria premiaba la adaptación, Clara defendía la coherencia. No porque fuera un gesto heroico, sino porque no sabía hacerlo de otra manera. Su contexto de origen no solo explica su estética, sino también su destino. Creció artísticamente en una España que avanzaba deprisa, pero que no siempre sabía qué hacer con su pasado. Y ella eligió precisamente cantar ese pasado sin suavizarlo, sin convertirlo en mercancía fácil. Ese fue el germen de todo lo que vendría después. Antes del reconocimiento, antes del silencio, antes del conflicto, ya estaba presente la semilla de la incomodidad. Una incomodidad serena pero persistente, la de un artista que decidió escuchar donde otros preferían olvidar. El ascenso de Clara Montes no fue explosivo. No hubo un single omnipresente ni una aparición televisiva que lo cambiara todo de la noche a la mañana. Su crecimiento fue distinto, más lento, más sólido, más silencioso, y precisamente por eso más difícil de desmontar al principio. El reconocimiento comenzó en los márgenes. Festivales culturales, ciclos de música literaria, teatros que apostaban por propuestas con contenido. Allí su nombre empezó a repetirse con una regularidad que no respondía a la moda, sino a la experiencia del público. Quien asistía a un concierto de Clara Montes no salía hablando de espectáculo. Salía hablando de emoción de texto, de una sensación de verdad poco habitual. Su propuesta artística empezó a tomar una forma clara. La poesía no era un recurso decorativo, era el eje central. Clara no adaptaba los versos para hacerlos cómodos, los respetaba. Los decía cantando, los sostenía con una voz contenida, precisa, profundamente consciente del peso de cada palabra. Esa elección la diferenciaba en un panorama musical cada vez más dominado por la inmediatez. Con el tiempo llegaron los discos, trabajos cuidados, coherentes, alejados de la lógica del consumo rápido. Cada lanzamiento reforzaba una idea. Clara Montes no estaba construyendo una carrera para el presente inmediato, sino un catálogo con vocación de permanencia. Eso atrajo a un tipo específico de público. Oyentes fieles lectores de poesía, personas que buscaban algo más que entretenimiento. La crítica respondió con respeto, no con euforia superficial, sino con análisis serio. Se hablaba de ella como una intérprete necesaria, como una voz que devolvía a la música española un vínculo profundo con la literatura. En un momento en que muchos artistas miraban hacia afuera, ella miraba hacia adentro, y esa mirada encontraba eco. Su presencia escénica también jugó un papel clave. Clara no necesitaba grandes artificios. En el escenario su postura era sobria, su gesto contenido. Todo estaba al servicio del texto y de la música. Esa austeridad generaba una tensión especial. El público escuchaba. De verdad escuchaba. En un entorno cultural saturado de estímulos, lograr eso era casi un acto de resistencia. Poco a poco su nombre comenzó a circular en espacios más amplios. Programaciones institucionales, homenajes literarios, colaboraciones con figuras del mundo cultural.
No se trataba de una fama masiva, pero sí de un reconocimiento transversal. Clara Montes se convirtió en una referencia, no en una estrella mediática, sino en un punto de apoyo para una manera distinta de entender la canción. Ese ascenso, sin embargo, llevaba implícita una fragilidad. Su éxito no dependía de cifras espectaculares ni de campañas agresivas. Dependía de un equilibrio delicado entre contenido-contexto y voluntad cultural. Y ese equilibrio podía romperse con facilidad si el entorno cambiaba. Mientras tanto, el panorama musical español seguía transformándose. Las plataformas comenzaban a dictar ritmos. La visibilidad se medía en impactos, no en profundidad. La canción de autor, especialmente aquella vinculada a la poesía, empezaba a ocupar un lugar cada vez más incómodo. No desaparecía, pero se desplazaba hacia zonas menos visibles. Clara, sin embargo, no modificó su rumbo. No simplificó su propuesta. No aceleró sus tempos. No suavizó los textos. Esa coherencia reforzó su identidad, pero también empezó a marcar una distancia peligrosa con los centros de decisión cultural. Su música no generaba conflicto abierto, pero tampoco se adaptaba al nuevo lenguaje dominante. Aún así, durante un tiempo, todo pareció sostenerse. Sus conciertos seguían llenándose. Sus discos encontraban oyentes. Su nombre mantenía prestigio. Desde fuera podía parecer que había alcanzado un lugar estable, un espacio propio protegido por la calidad y el respeto acumulado. Pero bajo esa superficie algo comenzaba a tensarse. La industria cultural, cada vez más orientada a lo inmediato, empezaba a percibir su propuesta como demasiado exigente, demasiado lenta, demasiado profunda. Y en un sistema que premia la rapidez, esa profundidad empezaba a verse como un problema. El ascenso de Clara Montes había sido real. Había construido una carrera sólida, reconocida y respetada, pero también había levantado, sin saberlo, una barrera invisible, una frontera entre lo que era valioso y lo que era rentable. Y esa frontera pronto iba a convertirse en un lugar peligroso, porque lo que parecía una posición consolidada estaba a punto de enfrentarse a una fuerza mucho más silenciosa y devastadora que cualquier fracaso público. Pero lo que parecía gloria sostenida, pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El conflicto no llegó con un golpe seco. No hubo un titular escandaloso, ni una imagen que recorriera los informativos. La crisis de Clara Montes se manifestó de una forma más sutil y por eso mismo más devastadora. Fue una sucesión de ausencias, un desplazamiento progresivo hacia los márgenes, una sensación de que las puertas, que antes se abrían con naturalidad, empezaban a cerrarse sin explicación. Todo comenzó con decisiones aparentemente menores. Programaciones que cambiaban a última hora. Invitaciones que nunca llegaban. Proyectos que se quedaban en conversaciones informales sin concretarse. No era un veto explícito. Era algo más eficaz. La exclusión silenciosa. En el ecosistema cultural, ese tipo de mecanismo no deja pruebas, pero deja consecuencias profundas. El núcleo del conflicto no estaba en la calidad de su trabajo, que seguía siendo reconocida, sino en lo que representaba. Clara había construido su carrera alrededor de una idea incómoda, la de que la música podía ser un vehículo de memoria, de pensamiento y de belleza sin concesiones. En un momento en que las instituciones culturales buscaban mensajes más neutros, más exportables, esa postura empezaba a generar incomodidad. Su vínculo con la poesía, especialmente con autores asociados a una memoria crítica del país, empezó a ser percibido como un problema. No porque los textos fueran abiertamente polémicos, sino porque exigían atención, contexto y reflexión. Y eso chocaba con una lógica cultural cada vez más orientada a la rapidez y al consenso superficial. La crisis se intensificó cuando ciertos espacios institucionales comenzaron a redefinir sus criterios. La cultura debía ser accesible, moderna, fácilmente comunicable. En ese nuevo marco, la propuesta de Clara era vista como excesivamente exigente.
No se la acusaba de nada concreto, pero se la dejaba fuera. Sin debate, sin confrontación pública. Simplemente se la ignoraba. ¿Puede considerarse censura cuando nadie pronuncia la palabra prohibición? ¿Existe una forma de castigo cultural que no necesita leyes ni comunicados oficiales? ¿Hasta qué punto el silencio puede ser una herramienta de control más poderosa que el escándalo? Para un artista cuya trayectoria se había construido desde el respeto y la coherencia, este proceso resultó profundamente desestabilizador. No había un enemigo visible contra el que reaccionar. No había una injusticia clara que denunciar. Solo una sensación creciente de aislamiento. Una percepción de que su lugar en el relato cultural estaba siendo borrado lentamente. El impacto no fue solo profesional, también fue emocional. Clara no era una figura acostumbrada a la confrontación. Su trabajo hablaba desde la calma, desde la reflexión. Verse desplazada sin explicación generó una herida difícil de nombrar. No se trataba de orgullo herido, sino de una pregunta más profunda. Había cometido un error al mantenerse fiel a su camino, mientras tanto otros discursos ganaban terreno. Propuestas más ligeras, más adaptables, más alineadas con las tendencias dominantes. La cultura convertida en producto empezaba a premiar la facilidad por encima de la profundidad. En ese contexto, la música de Clara parecía pertenecer a otro tiempo. No por antigua, sino por exigente. La crisis alcanzó su punto más delicado cuando la visibilidad mediática prácticamente desapareció. No hubo una despedida oficial ni una declaración pública. Simplemente su nombre dejó de circular. Para el gran público fue como si hubiera dejado de existir. Para quienes la seguían de cerca, el silencio resultaba ensordecedor. Ese tipo de caída no se mide en cifras de ventas ni en rankings. Se mide en oportunidades perdidas en proyectos que no se realizan, en voces que dejan de ser escuchadas. Y sobre todo, se mide en la carga psicológica de sentir que el sistema cultural ha decidido prescindir de ti sin darte derecho a réplica. En este punto la crisis ya no era solo externa. Se había convertido en una lucha interna. Continuar significaba aceptar un lugar marginal. Adaptarse implicaba traicionar una identidad construida con cuidado durante años. Renunciar, en cambio, suponía admitir una derrota que nunca había sido declarada. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe sin renunciar a sí mismo? La historia de Clara Montes entraba así en su fase más oscura, no marcada por el ruido del escándalo, sino por el peso del silencio. Un silencio impuesto elegante, casi invisible, pero capaz de arrastrar consigo una carrera entera. Y en ese silencio comenzaba la etapa más difícil de todas, la de decidir si era posible reinventarse sin desaparecer. La caída de Clara Montes no tuvo un instante exacto, no hubo una fecha que pudiera marcarse en el calendario como el comienzo del final. Fue un proceso lento, casi imperceptible desde fuera, pero profundamente agotador desde dentro. La ausencia de escenarios, la reducción de proyectos y el silencio mediático comenzaron a convertirse en una rutina difícil de aceptar. Durante un tiempo, Clara intentó resistir desde la discreción. Continuó trabajando, componiendo, buscando espacios donde su música aún pudiera respirar. Pequeños teatros, ciclos culturales, encuentros con públicos fieles que seguían escuchando con la misma atención de siempre. Pero la escala había cambiado, y con ella la percepción de su propio lugar en el mundo artístico. La industria cultural, cuando deja de mirar, no suele ofrecer explicaciones. Esa falta de diálogo produce una erosión constante. No se trata solo de la pérdida de oportunidades, sino de la sensación de inutilidad que se infiltra poco a poco. Clara comenzó a enfrentarse a una pregunta que ningún artista quiere formularse. ¿Tiene sentido seguir cuando el entorno parece haber decidido que ya no eres necesario? A diferencia de otros casos, su caída no estuvo acompañada de excesos visibles ni de autodestrucción pública. No hubo titulares sobre adicciones ni episodios escandalosos.
La suya fue una caída silenciosa marcada por la soledad profesional y por un repliegue interior cada vez más profundo. Una forma de desgaste que no deja huellas evidentes, pero que consume con la misma intensidad. El silencio mediático también tuvo un efecto paradójico. Al desaparecer del foco, Clara ganó una libertad inesperada. Sin expectativas externas, sin la presión de encajar, comenzó a replantearse su relación con la música. Ya no se trataba de sostener una carrera, sino de decidir si la creación seguía teniendo sentido como acto personal. Ese replanteamiento no fue inmediato. Hubo dudas, pausas largas, momentos de distancia casi total. La reinvención, en su caso, no llegó como una estrategia, sino como una necesidad vital. Volver a cantar, no para ser vista, sino para mantenerse íntegra. Volver a la música como refugio, no como escaparate. En este periodo, Clara profundizó aún más en la palabra. La poesía, que siempre había sido el centro de su propuesta, adquirió una dimensión distinta. Ya no era solo un puente hacia el público, sino un diálogo íntimo consigo misma. Los textos que elegía resonaban ahora de otra manera. Hablaban de pérdida de resistencia, de dignidad en la derrota. Reinventarse no significó cambiar de lenguaje. No buscó actualizarse ni suavizar su propuesta para recuperar visibilidad. Su reinvención fue ética, no estética. Consistió en aceptar un lugar más pequeño pero más honesto. Un espacio donde la coherencia importaba más que el reconocimiento. Sin embargo, esa elección tuvo un coste. La precariedad se volvió una realidad constante. Menos conciertos implicaban menos ingresos. Menos presencia institucional significaba menos estabilidad. Clara tuvo que aprender a convivir con una incertidumbre que no había elegido, pero que se convirtió en parte de su vida cotidiana. Aún así, hubo momentos de luz. Encuentros con públicos que seguían valorando su trabajo. Proyectos puntuales que demostraban que su voz aún tenía un lugar, aunque fuera en los márgenes. Esos instantes no devolvían la carrera perdida, pero confirmaban algo esencial. Su música seguía siendo necesaria para alguien. La caída, entendida como pérdida de centralidad, se transformó lentamente en otra cosa, en una forma de resistencia, en la decisión consciente de no desaparecer del todo aunque el sistema hubiera dejado de mirarla. Clara no volvió al centro del escenario, pero tampoco se retiró en silencio absoluto. La reinvención, en su caso, no fue un regreso triunfal. Fue una permanencia obstinada. Seguir creando sin garantías, seguir cantando sin promesas, seguir existiendo como artista, aunque el relato dominante ya no tuviera un lugar claro para ella. En ese equilibrio frágil entre la renuncia y la fidelidad a sí misma, Clara Montes encontró una forma distinta de continuar, no como figura central de la cultura oficial, sino como testimonio de que hay trayectorias que no se miden por la visibilidad, sino por la coherencia. Y aunque esa elección no devolvió el brillo perdido, sí preservó algo más difícil de recuperar: la integridad. Hablar del legado de Clara Montes exige apartarse de los criterios habituales con los que se mide el éxito artístico. Su huella no se encuentra en cifras récord ni en listas de popularidad, tampoco en premios acumulados o en una presencia constante en los medios. Su legado es más discreto, pero también más resistente. Vive en la memoria de quienes entendieron que la música puede ser un acto de responsabilidad cultural. Clara dejó una marca profunda en una forma concreta de entender la canción. Demostró que la poesía no tenía por qué ser relegada a los libros ni convertida en un objeto elitista. En su voz, los versos recuperaron una dimensión humana. Se volvieron cercanos sin perder complejidad. Escuchar sus interpretaciones implicaba detenerse, prestar atención y aceptar que no todo está hecho para ser consumido con prisa. Ese enfoque influyó en generaciones de intérpretes que, aunque nunca alcanzaron grandes audiencias, encontraron en su trayectoria una referencia ética. Clara legitimó una manera de hacer música que no buscaba agradar a todos, sino ser fiel a una idea.
En un contexto cultural cada vez más orientado a la simplificación, esa fidelidad adquirió un valor casi político. Su legado también se manifiesta en los espacios que ocupó. Teatros, ciclos culturales, encuentros literarios. Lugares donde la escucha todavía importa. Allí su nombre sigue evocando una experiencia concreta. La de un concierto donde el silencio tenía tanto peso como la música. Donde el público no asistía a un espectáculo sino a un diálogo. Para muchos oyentes, Clara Montes se convirtió en una voz asociada a momentos íntimos. No a grandes celebraciones colectivas, sino a instantes de reflexión personal. Sus canciones acompañaron lecturas, duelos, procesos de búsqueda interior. Esa conexión, aunque invisible desde fuera, es una de las formas más profundas de permanencia artística. La memoria de Clara también está ligada a una idea incómoda. La de las trayectorias que quedan fuera del relato oficial sin haber fallado. Su historia funciona como un espejo crítico del sistema cultural. No como una denuncia explícita, sino como una evidencia. Muestra que el talento y la coherencia no siempre garantizan un lugar estable, y que en ocasiones la exclusión adopta formas elegantes y silenciosas. Con el paso del tiempo, su figura ha sido revisitada desde una perspectiva distinta. Lejos de la lógica del presente inmediato, su obra adquiere una densidad que resiste mejor al olvido. Sus discos no envejecen con rapidez, porque no dependían de modas concretas. Estaban construidos desde una relación honesta con la palabra y con la emoción. En ese sentido, Clara Montes representa algo más amplio que una carrera individual. Representa una forma de resistencia cultural, la de quienes eligen no adaptarse a costa de vaciar su trabajo de sentido, la de quienes aceptan ocupar los márgenes antes que traicionar una convicción profunda. Su legado no exige reconocimiento tardío ni homenajes grandilocuentes. Se sostiene por sí mismo en la experiencia de quienes la escucharon y la siguen escuchando. En la certeza de que hubo y sigue habiendo artistas dispuestos a defender la profundidad en un entorno que premia la superficie. La memoria colectiva no siempre es justa ni inmediata, pero a veces, con el tiempo, recupera aquello que fue desplazado. En ese proceso lento, la figura de Clara Montes emerge como una referencia silenciosa pero firme. No como un símbolo de derrota, sino como una prueba de que existen trayectorias que no necesitan ocupar el centro para ser esenciales. Porque su legado no está en lo que perdió, sino en lo que se negó a perder. La coherencia, la dignidad y la convicción de que la música, cuando nace de la palabra y del compromiso, puede seguir viva incluso lejos de los focos. La historia de Clara Montes no se cierra con un aplauso final, ni con una despedida oficial. Se cierra como tantas trayectorias incómodas en un espacio más silencioso. Un lugar donde la memoria pesa más que la visibilidad, y donde el tiempo termina diciendo lo que el presente no supo escuchar. Clara no fue una estrella fugaz, ni una promesa incumplida. Fue algo más complejo, y por eso mismo más difícil de sostener dentro de un sistema que exige velocidad, simplificación y obediencia estética. Su carrera no se quebró por falta de talento ni por errores públicos. Se fracturó en el punto exacto donde la coherencia dejó de ser rentable. A lo largo de los años, su voz ha permanecido como un recordatorio incómodo. El recordatorio de que existen artistas que no desaparecen por fracasar, sino por negarse a traicionarse. Que hay silencios impuestos que dicen más que cualquier escándalo. Y que la cultura, cuando olvida a quienes la sostienen con honestidad, también se empobrece a sí misma. Hoy escuchar a Clara Montes es un acto distinto. No es solo disfrutar de una interpretación cuidada, es entrar en contacto con una forma de entender el arte como responsabilidad, como memoria y como resistencia tranquila. Una resistencia que no grita, pero que tampoco se rinde. Su historia no pide reparación ni revancha, pide comprensión. Y quizá una pregunta final dirigida a quien escucha. ¿Qué tipo de voces estamos dispuestos a perder cuando solo premiamos lo inmediato? Porque Clara Montes no fue una artista que pasó. Fue una voz que quedó. En los márgenes sí, pero también en la memoria profunda,
de quienes todavía creen que la música puede ser algo más que ruido. Y si quieres descubrir otra historia igual de incómoda y reveladora, mira ahora el siguiente video recomendado en el primer comentario.